Bien, este es el documento que yo les tengo, que es de filtro. En realidad, ¿qué es lo que es el filtro? Vamos a tratar un poquitito este asunto, o qué es lo que pretende. Básicamente el filtro lo que pretende, a diferencia de ordenar, partamos por el ordenar, para que les quede bien claro el filtro. El ordenar lo que significa es reubicar las filas basado en alguna columna, un criterio, de modo tal que quede en una ubicación o en un, valga la redundancia, en un orden que a uno le permita analizar de mejor forma los datos, ¿ya? Y tomar ciertas decisiones basadas en eso. Eso es el ordenar, es reubicar filas, ¿ya? O registros que se le llama normalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso significa movimiento de datos, ¿ya? Normalmente cuando yo hago una ordenación, muevo la fila completa de ubicación. Ahora, eso tiene sus ventajas, claro que tiene sus ventajas. Yo de repente necesito un listado ordenado, por ejemplo, por root, por nombre, por ciudad, por sede, por asignatura, etc. Entonces, esa es una ventaja, pero no siempre es conveniente hacerlo. ¿Cuándo es necesario hacerlo? Cuando tú ya tengas esta práctica trabajando, cuando tú veas que esos datos son tuyos y nadie más los va a manejar, cuando te dicen, no, estos datos haz lo que quieras nomás, ¿ya? O cuando tengas la VN, la autorización de tu jefatura, si es que los datos son compartidos. Hay que pensar que si los datos tú los compartes, es decir, si los envías a otra persona, después puede ser que la otra persona eh, no le convenga la reubicación de las filas, porque él tiene una estructura. Si tú se las cambias, ese orden ya se pierde. Por ejemplo, él tiene un dato que le tiene que complementar. Supongamos que tenemos un listado de los alumnos y tú, los alumnos están ordenados por curso y tú se lo cambias por orden alfabético, por nombre, por apellido. Y resulta que se lo envía a otra persona y esa otra persona le va a complementar, por ejemplo, una nota de alguna asignatura. Si tú lo envías tal cual y la persona era solamente copiar y pegar, ya no lo va a poder hacer porque no va a ser el mismo orden. Entonces hay que tener cuidado cuando se hace una ordenación, ¿ya? Ese es el único cuidado que hay que tener básicamente. Acuérdense que se reordena. Una vez que tú has reordenado los datos, la única forma que queda para volver atrás es un control Z, es decir, un deshacer. Pero ustedes bien saben que no siempre se puede hacer eso. Es decir, si yo guardé el archivo, me salí y volví al día siguiente, ya el rehacer no sirve, o el deshacer no sirve, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado solamente con el ordenar, ¿ya? Entonces por eso que es importante tener bien claro qué es lo que es el ordenar datos. Insisto, ordenar datos es lo que hace, como aquí bien dice, ordena los datos de un rango celda o tabla, es lo mismo, permite una mejor comprensión de estos y ayuda a interpretarlos y a encontrar más fácilmente para la toma de decisiones. Lo que implica es, lo que conlleva el ordenar, básicamente es reubicar filas para dejarlo en un orden que me permita a mí justamente visualizar de mejor forma los datos que a mí me interesan. Realmente los datos con los filtros van muy de la mano. La diferencia con un filtro, el filtro lo que hace básicamente es ocultar, es decir, obtener un subconjunto de un conjunto de datos. Basándose principalmente en ocultar filas. Ese es básicamente el propósito principal. No cambia la ubicación de los datos, los mantiene. Simplemente lo único que hace es ocultarlos. Entonces es diferente. El ordenar es una reubicación para poder tener una mejor visión de los datos y el filtro es básicamente ocultar aquellas que no cumplen un criterio y me deja visible solamente lo que a mí me interesa. Eso es el objetivo del filtro. Si ustedes pueden ver más abajo, dice filtro es una herramienta más simple, es una de las herramientas más simples que dispone Excel y la de mayor utilización. Esa definición siempre yo la he puesto porque así lo considero. A mi gusto, el filtro es la herramienta más simple y que más se utiliza. Cualquier persona, insisto, que maneje Excel, entre ustedes mismos, se va a dar cuenta de eso. De hecho, cuando empiezan a trabajar, sobre todo en la práctica, una de las primeras cosas que posiblemente van a ocupar es filtro.
Dice, proporcionan una forma rápida de buscar y trabajar con un subconjunto de datos en un rango. Al filtrar una lista, se deja visible solo los datos deseados y se oculta temporalmente el resto. No se pierde, no se elimina. El objetivo que se pretende alcanzar al filtrar datos en una tabla o en un rango es encontrar valores rápidamente. Ese es básicamente, a ti te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito saber cuáles han sido los accidentes en la última semana. Con un filtro. Filtros por fecha. Oye, necesito saber cuáles han sido los mayores números, los accidentes que han existido en el último, en un contratista determinado, porque me han llegado muchos rumores de que la seguridad de ese contratista no es muy buena. Filtras y se lo entregas. Bien, hay básicamente dos tipos de filtros. Uno que es el autofiltro o filtro automático, que ese es el nombre oficial, filtro automático, pero comúnmente es conocido como autofiltro o simplemente filtro. ¿Va? Es el más utilizado, es más simple, que se tiene al alcance de la mano. También tenemos filtro avanzado. Aquí dice, este filtro no se verá, se va a ver en el nivel intermedio, no lo consideren porque, como les digo, esto es una punta solamente para un curso, no es para ustedes, es para otro curso de capacitación. Así que ustedes sí lo van a ver. Y es necesario que lo manejen. Tenemos que el autofiltro es básicamente, como les decía, la herramienta más utilizada. Ya, vamos a ver cómo funciona inmediatamente. Aquí ustedes pueden leer, se indica cómo se activan los filtros, ¿de acuerdo? La forma como ustedes pueden hacer que aparezcan. Básicamente un filtro aparece, cuando ustedes lo activen, unos cuadraditos, quizás, insisto, algunos de ustedes lo han utilizado, un cuadrado en los encabezados. Se recomienda siempre, de ellos más que recomendar, casi se obliga, que cuando ustedes vayan a filtrar, deben tener un encabezado. Encabezado son estos nombres que tienen arriba cada columna, que indica, ¿cierto? O describe de forma bien breve, generalmente en una o dos palabras, qué es lo que contiene esa columna. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo el root, yo sé que hacia abajo están los root, por acá puedo tener la edad, hacia abajo yo sé que esos números son edad, ¿ya? El ID de contratista, yo sé que ese número es un código del contratista, una fecha, que si no le coloco el nombre arriba no sabría qué es lo que es, pero aquí yo sé que la fecha de un incidente, algunos apellidos, yo hago la diferencia, sabiendo que tiene el apellido materno, etc. ¿Ya? Por eso siempre deben tener un encabezado. Cuando usted con un encabezado, te apliquen filtros, le va a aparecer estos botones, o lo activen, mejor dicho. Le va a aparecer un botón en el costado inferior derecho del encabezado, de cada una de las columnas. Cuando usted aplica un filtro, le va a aparecer un embudo. ¿Cuál es el símbolo del filtro? Bien, y ahí abajo, cuando usted coloca el mouse encima, por encima, le va a aparecer cuál fue el criterio que se usó para filtrar. En este caso, se filtró la columna edad y el criterio utilizado era igual a 31. Por eso ustedes pueden ver por 31,0. Ese fue el criterio. Y se dan cuenta por acá, aparecen las filas de color azul. Eso significa que son las que cumplen el requisito. Las demás quedan ocultas. De hecho, pasamos de la fila 1 a la 26, a la 70. Las que estaban entre medio quedaron ocultas. ¿Ya? Eso es un filtro. Hay más una descripción más detallada de un filtro, cómo se activa. Básicamente lo activamos de dos formas. En realidad son tres. Acá está ABC. Vamos a seleccionar. Primero, no lo saltamos en ningún punto, se seleccionan los datos que se desea filtrar. Básicamente, y actualmente lo que ustedes tienen que hacer es simplemente posicionarse dentro del conjunto de datos. Asegúrense de que los datos no tengan una fila ni una columna vacía completa, porque eso indicaría fin del conjunto de datos. Por lo tanto, lo que estaría debajo no se considera, o lo que estaría a la izquierda o derecha. ¿Ya? Entonces, vean que no haya nada, ninguna fila ni columna vacía completa. Una vez que se posicionaron
dentro del conjunto de datos, que antiguamente había que seleccionarlo, insisto, ya no es necesario, ustedes pueden aplicar una de estas tres métodos para activar los filtros. La primera, como ustedes lo pueden ver ahí, es ir a inicio, lo está diciendo, luego en la sección edición se van a ordenar y filtrar. En esta parte. Insisto, en la sección ordenar y filtrar, que en realidad aquí dice sección edición. Ahí está. Sección edición. Y ahí dicen ordenar y filtrar. Ahí está el pudo. Esa es la primera alternativa y quizás creo que es la más utilizada. ¿Ya? La mayoría de las personas, ustedes activan cuando quieren activar, se tienen esta opción y inmediatamente está. La otra es, la que viene acá, la letra B, que consiste en ir a la pestaña datos, ya no es la pestaña inicio, pestaña datos, y acá en el centro dice ordenar y filtrar. Y activan ese embudo grande. No tiene nada que ver con el avanzado que está aquí abajo. El embudo grande. Y la tercera, y la que yo por lo menos más ocupo, es el control mayús L. Esa combinación de teclas. Control shift también, control mayús L. Si ustedes pulsan esas tres teclas, se activan los filtros. A mí me gusta más esa porque es más rápida. Y además evito el uso innecesario del mouse. Bueno, aquí aparecen algunas cosas, algunas características que tienen. Por ejemplo, cuando ustedes lo activan, les va a aparecer ese botoncito, como se puede ver en esta imagen. ¿Qué más? Cuando a ustedes les aparezcan los filtros, les van a aparecer tres tipos de datos. Vamos viendo. Primero, tienen los numéricos. Aquí me separó, no sé por qué lo separó. No, debió haberlo separado. Vamos a... Deme un segundito, vuelvo al tiro. Ahí vamos a compartir nuevamente. Que lo tengo que editar. Ahí está. Vamos a quitar esto. Ahí sí. Y ahí tenemos nosotros que el filtro, cuando ustedes lo pinchen, le va a mostrar un listado. Una pequeña ventana colgante, o lo que se llama un menú contextual, en algunos casos le llaman. Es básicamente una lista desplegable que dependiendo del dato que obtenga, va a ir variando un poco. Tenemos dentro de los datos tres posibles valores. Ya elegimos texto, número, y en este caso maneja de forma separada la fecha y hora. No la maneja como número, la considero por separado. ¿Ya? Un ejemplo, tenemos ahí nombre, porque con la columna nombres, podría haber sido paterno, materno, cualquiera otro del root, o sea, cualquiera que contenga un texto. Tenemos el ID de contratista, que es numérico, puede usar la edad, y la fecha del incidente. Son tres columnas distintas para mostrarles y compararles de qué forma se pueden mostrar esto cuando ustedes lo visualizan. Fíjense que es bastante similar. Aquí dice, si es texto, te va a decir de la A a la Z y dice ordenar de la A a la Z. Es decir, en orden alfabético. Si la columna tiene un número, como en este caso, en vez de decir ordenar de la A a la Z, dice de menor a mayor. Y si en vez de tener texto o número tiene una fecha, te va a decir de la más antigua a la más reciente. Pero en el fondo es exactamente lo mismo. Solamente cambió la forma como está escrito acá, nada más. Pero el objetivo final es lo mismo. Es decir, ordenar del menor a mayor. Sean letras, sean números, sean fechas. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo muestra distinto. Lo mismo pasa a ordenar de la Z a la A, es decir, de mayor a menor. ¿Bien? También pueden ordenar por color, si que ustedes tuvieran datos donde la letra o en la celda misma, el relleno, tuviera un color, pueden ordenarlo. Pero acuérdense que esto es ordenar, esto no es filtro. Este grupo que aparece aquí, yo siempre les dije, va de la mano con el filtro. Entonces, aquí aparece, está porque puede ser útil. Y denme un segundito, que creo que me están llamando, vuelvo enseguida. Una pequeña pausa.
Entonces, aquí tendríamos esto que es ordenar. Fíjese, alguien me dice, pero ¿qué tiene que ver el ordenar aquí adentro del filtro? Es que van de la mano. Insisto, esta es una posibilidad de ordenar, pero también está la posibilidad de ordenarlo por fuera, lo vamos a ver. ¿Ya? Una opción para ordenar ellos solos. Pero aquí está la posibilidad igual. Yo, la verdad, porque está el filtro de gente que lo usa por acá. ¿Ya? Pero insisto, para ustedes ordenar no están obligados a filtrar. ¿No? Esto es solamente una opción adicional. Luego debajo de esto aparecen ciertas opciones ya que están asociadas directamente al filtro. Por ejemplo, esta, la que tenemos acá, ¿ya? Que dice borrar filtro, se nota poco porque está en color gris y está desactivado. ¿Cuándo se va a activar? Cuando ustedes tengan un filtro activo. Filtraron anteriormente. En este caso dice borrar filtro de nombre. Obviamente, como no han filtrado con nombre, no pueden borrarlo. Borrarlo significa que van a sacar ese criterio, van a eliminar el criterio por el cual está filtrado. Y se va a volver a mostrar todos los datos que aparecían antes. Está el filtrar por color, que es parecido al ordenar por color, pero la diferencia es que este filtra, es decir, oculta aquellos que no tienen ese color que te indican. Por ejemplo, yo quiero ver el listado de notas que están con azul y rojo, podría ver todas aquellas que están con rojo, solamente, y oculto las que están con azul. Luego me voy a saltar esta opción, filtro, viene un reglón. Este reglón, ustedes pueden ir escribiendo un texto y aquí abajo, en este listado, que básicamente contiene todos los datos de esta columna, ordenada siempre de menor a mayor, que es un resumen, no repetidos, es decir, cuando hay datos repetidos lo presenta como una sola vez. Ustedes podrían perfectamente escribir acá, por ejemplo, el nombre Carlos. En la medida que va escribiendo Carlos, este listado va a ir mostrando ya lo que van cumpliendo con las letras que ustedes están escribiendo acá. Básicamente, lo que se llama es una búsqueda incremental. Si ustedes van a colocar tu A, se van a fijar todo lo que están con A. Luego van a colocar AL, todas las que tienen AL. Y así, en la medida que ustedes vayan agregándole más letras, van a poder tener ¿cómo se llama? Un filtro mucho más pulido. ¿Bien? Bien. Entonces, yo generalmente ocupo este. Es como una búsqueda rapidísima. Pero lo va a buscar y lo va a filtrar rápidamente por acá. Es para filtrar. Si ustedes no quieren usar ese, desmarquen acá y solamente marquen lo que les interesa. Si están buscando a alguien en específico. Lo mismo pasa con los números. Y fíjense con la fecha. Lo mismo pasa. Están ordenados con año, mes. Y si usted pulsa ese botón más, le va a aparecer el día. Bien, ahora, dentro de lo que yo decía que arriba tenemos el filtro texto, en caso de que la columna contenga texto, número, en caso de que la columna tenga número, y fecha, en caso de que la columna tenga fecha. Alguien por ahí me preguntó una vez, ¿y qué pasa si yo tengo entre medio de la fecha, tengo un texto, tengo un número? Bueno, ahí ya va a tener problemas, ¿ya? Porque va a tratar de tomarlo, va a considerar las primeras datos para definir si es número, texto, fecha, y lo va a considerar en ese caso como el primero que debe que lo encuentre. Si se confunde, simplemente lo va a tomar todo como texto. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y los datos tendrían que ser coherentes. No puedo colocar entre medio de una fecha, por ejemplo, un texto. ¿Ya? El nombre de una ciudad. Ahí hay un error. Bien, eso sería entonces la pantalla que le mostraría para filtrar. Estas opciones de filtro, sea por texto, por número, por fecha, también tienen al pincharlo varias opciones que dependen si son texto, número o fecha. Por ejemplo, si es texto, ya vamos viendo aquí abajo, ahí está un detalle mayor. Si es texto, el filtro le van a aparecer estas opciones. Es igual, no es igual. Que en gran medida, todas estas en realidad son accesos rápidos, pero se podría hacer perfectamente con un filtro personalizado. En la misma ventana. Porque le aparece una ventana para eso. Cuando ustedes escriben acá, equivale al contiene. Es decir, yo coloco, por ejemplo, AZ,
perdón, no, coloquemos CI, ¿ya? Va a buscar aquí dentro del dato de lo que contiene un CI. En alguna parte, puede ser al principio, al medio, al final. Y se van a ir activando solos. Pero equivale a hacer la misma opción, contiene. Entonces alguien va a decir, pero ¿en qué sentido tiene disponer de esta opción? Bueno, lo que pasa es que esta opción, la ventaja que tiene es que te permite comodines, cosa que acá en el reloj no lo permite. Es la única diferencia. Pero son prácticamente lo mismo, contiene y es arreglón. Lo puedes usar de las dos formas, ¿ya? Ahora, este también, el contiene te permite más de una opción, te permite dos opciones, además de los comodines, que lo vamos a ver a través de la ventana, ¿ya? Esa es la característica que tiene. Es decir, a veces tú por acá puedes hacer muchas cosas, pero hay cosas que no lo vas a poder hacer, y que sí por el contiene lo vas a poder hacer. Pero son bastante similares. Eso es lo que les quiero decir. No así con los otros, que son distintas. El igual, no igual, comienza, termina, o no contiene. Y el personalizado te permite una combinación mucho más fina del filtro que tú vas a hacer. La otra que tenemos en caso que sea número. Fíjense que cambiaron. Hay mayor opciones. Es igual, no es igual, mayor, menor. Está asociado a los números. Aquí no tiene el contiene, pero también funciona algo similar acá. Si tú, por ejemplo, colocas 1, se va a activar todo lo que comienza con 1, contiene un 1 en el medio o contiene un 1 al final. Es decir, en alguna parte aparece un 1. Si tú colocas, por ejemplo, el 10, se puede activar el 10, el 100, porque el 100 tiene al principio un 1 y un 0. Tú puedes colocar el 110, podrías colocar el 210, el 710, ¿ya? El 1010, el 1100, tienes un 10, es decir, todo donde aparezca un 1 y un 0. Si es que yo coloco acá 1 y 0. 10. Y aquí aparecen varias opciones más. También aparece el personalizado, que equivale a prácticamente todo esto. Inclusive más tenemos el entre, que es un intervalo, es decir, que sea mayor o igual y menor o igual. Y aquí aparece un grupo que es bien especial, sobre todo el 10 mejores. Lo vamos a dejar para después. El superior promedio, el mismo Excel calcula el promedio de la columna y cuando te coloca esta opción, le va a permitir mostrar todo aquello que superen el promedio de los datos que ustedes tienen ahí. Lo mismo pasa con el inferior. Y queda el último, que es el fecha. En caso del fecha, el que tiene más opciones. Fíjense la cantidad de opciones que tiene. Voy a alejarlo un poco para que lo puedan ver. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Y aún así me quedo corto. Ahí están todos. Fecha, le van a aparecer todas estas opciones que están asociadas a las fechas. Antes, después, entre, mañana, hoy, etc. Una serie de cosas. El que más se ocupa generalmente es todas las fechas anteriores. Pero todas las fechas del periodo. Ahí no, y aparece también el personalizado. Siempre le va a aparecer el personalizado, que es la misma ventana, en cualquiera de las tres, en el texto, en el número, en la fecha. Cambia solamente el tipo de datos que tú vas a ingresar. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ver nosotros con un ejemplo. Veamos si tenemos algo más aquí abajo. Bueno, ahí esa es la ventana que le va a aparecer siempre. Ya sea personalizado, sea igual, entre, contiene, comienza. Es esta. Siempre. ¿En qué varía? En que aquí la cantidad de condición que ustedes manejen, ¿ya? La pueden cambiar. ¿De acuerdo? Y como yo le dije anteriormente, te permite usar comodines, el asterisco y el signo de interrogación. También te permite manejar dos criterios, solamente dos. Y esos dos criterios pueden estar unidos con un i o con un o. Existe una gama más o menos amplia, no total, pero una bastante buena. Vamos con un ejercicio. ¿Bien? Bueno, ahí ustedes siguen leyendo lo otro. Hay algunas imágenes que están animadas para que las puedan ver. Y vamos a ver inmediatamente el otro. Voy a cerrar este archivo. Ustedes lo tienen disponible en la carpeta documentos adicionales con manual 4. Vamos al ejercicio, que es lo que nos interesa. Y podemos aquí perfectamente ir a ejercicio propuesto, descargamos
el ejercicio número 6. Creo que ya lo había descargado. Lo voy a abrir y lo vamos a dejar inmediatamente disponible para... Ya estaba abierto. Acá está. Bien. Voy a compartirlo inmediatamente para que lo puedan ver. Así que no lo tienen abierto ya el archivo. Este es el archivo. Lo pueden ver. Es un caso que está muy ligado con el trabajo de ustedes y que lo tomé yo de la realidad, obviamente exagerado. ¿Ya? Esto lo tomé yo basado en lo que yo vi con los profesionistas allá en la minera. Y es un listado básicamente de los accidentes o incidentes que han sucedido en cierto periodo, en un cierto año, el año 2015. Están exagerados porque aquí aparecen muchos accidentes y en realidad son mucho menos. Por suerte acá en Chile lo que es el control o las reglas de seguridad son muy elevadas en comparación con los países que tenemos, con los otros países que hay en Latinoamérica. Y en realidad en Latinoamérica, dije, bueno. Tenemos el root, los nombres, el primer apellido, el segundo apellido. Ahí tenemos. El género o sexo, que en realidad hay diferencia entre género y sexo. La edad con un decimal, porque en algunos casos se requiere. En cierto modo el decimal te indica la cantidad de meses, pero ojo, que sea 9 no significa que sean 9 meses. Ya lo vimos anteriormente. Ese 0,9 habría que multiplicarlo por 12 para saber la cantidad de meses. Pero el 38 sí me dice, 38 años. Y si multiplico 9 por 12, me va a decir la cantidad de meses que lleva. Esto es 9 por 2, son como 9, son 10 meses y algo. 10,8 creo. Son 8, sí, 10,8 meses. Eso significa 38 años, 10 meses. Y el 0,8, ahí habría que llevar los días. El contratista, la fecha, y cito, todo el año 2015, el área, acuérdense que la mina tiene muchos contratistas. Y esos contratistas tienen un código. Si ustedes quieren ver qué significa cada uno de esos códigos, tienen que ir a la hoja contratista. Y aquí tienen todo este listado de contratistas. Contratistas son nombres reales, existen estos. Los contratistas sí existen en la minera. Un listado que yo me conseguí por ahí. Luego tenemos, como les decía, la fecha de incidente y el área. El área también vamos a la hoja y ahí tenemos básicamente 5 áreas. Hay más en todo caso, pero tenemos distribución, chacao, concentrado, SX, mina. Mina básicamente es en caso de que sea una minera a rajo abierto, sería el rajo, la mina misma, donde se saca el material. Y si es subterránea, sería el agujero donde también se extrae el material. Tenemos las preguntas acá, que son 7, son las que teníamos que responder. Los filtros, ustedes los tienen que responder en hojas distintas. Lo que ustedes tienen que hacer acá es básicamente duplicar esta hoja, repetirla. ¿Cuántas veces? Bueno, aquí según esto deberían ser 7. ¿No? No sé en realidad. Lo que voy a hacer es tomar esta y repetirla, ¿les parece? Vamos a tomar esa y la vamos a duplicar. ¿Cómo duplicamos esa hoja? Se duplica de dos formas. Botón derecho, mover y copiar. Botón derecho sobre la pestaña. Ahí tenemos. Se abre una ventana, que sería esta, y acá a usted le dice el nombre del libro, del archivo, en pocas palabras, entonces se va a generar o se va a dejar la hoja que yo voy a mover o copiar. Podrían elegir otro, si es que estuviera abierto, por ejemplo ese, o uno nuevo. Generalmente uno lo deja ahí mismo, pero eventualmente uno le da un archivo nuevo. Luego tienen que indicar antes de qué hoja quieren dejar la hoja que yo voy a mover o voy a copiar. En este caso sería antes de accidentado, de contratista. Por ejemplo, la vamos a dejar delante de contratista. Eso significa que la hoja va a quedar anterior a esta. Podría quedar entre medio si es que es copia o va a quedar tal cual sin mover. Si tú la quieres agregar al final, lo quieres copiar al final, le colocas mover o copiar al final. Ahí dice mover nomás, pero es mover o copiar al final.
Si tú quieres hacer una copia, tienes que colocar acá, crear copia. Porque si no le colocas, va a asumir que es mover. Es decir, voy a tomar este hoja y le voy a llevar al final. ¿De acuerdo? Si yo quiero hacer una copia, entonces lo voy a dejar, quiero hacer un duplicado, voy a colocar aquí. Y le voy a dejar antes de contratista. Es decir, aquí, entre contratista y accidentado. Va a generar una copia de esta hoja completa. Prácticamente no se va a anotar, solamente en el nombre de la hoja. Fíjense. Aceptamos y ahí queda. Se dio cuenta que no se percata que arriba uno, pero aquí abajo sí. Ahora, cuando se cambia la otra hoja, sí se nota. Esa es una forma de copiar. Otra forma de copiar, ¿ya? Es, digo, en la que yo les enseñé, es copiar o mover. Otra forma es usando el mouse. ¿Y cómo se copia? ¿Cómo se mueve? Ustedes pueden pinchar la hoja, hacer un clic. Fíjense, yo tengo el clic apretado del mouse y aparece una hoja en blanco en la punta del mouse. Eso significa que se va a mover. ¿Dónde la voy a mover? Hay un pequeño triángulo negro que aparece ahí, ya que se está moviendo. Eso significa que va a quedar ahí. Y las hojas que están a la derecha, se desplazan más hacia la derecha. Es decir, va a quedar aquí entre áreas y contratistas. Pues lo podía dejar ahí. Insisto, pinchen, clic, y la mueve donde la quieren dejar. Si ustedes quieren no moverla, quieren duplicarla, es una copia, hacen lo mismo, pero le agregan la tecla control. Control, hacen clic, y fíjense que ahora la hoja, en la punta del mouse, ya no aparece una hoja en blanco, sino aparece una cruz, un más. Eso significa que es copia. Es decir, voy a crear un duplicado. ¿Dónde lo voy a dejar? Por ejemplo, acá. Y ahí suelto el mouse y el control. Y se generó la hoja 3. Tenemos la original, la 2 y la 3. Pero yo no quería dejarla ahí. Bueno, la pincho, como les dije, y la desplazo hacia acá. ¿De acuerdo? Y así ustedes pueden seguir creando copias. Control, clic, y la vamos a dejar aquí al lado. Ahí. 4. Y si te eran 7 preguntas, control, clic, aquí al lado. El archivo va a crecer, obviamente, se están duplicando los datos. Y ahí. Hasta ahí nomás dejémosla. Oh, y lleguemos hasta las 7. Aquí, ahí, hasta ahí. Bien. Vamos a las preguntas. Este asunto quedaron ocultas, así que ustedes se pueden desplazar por acá con esa flecha, o pueden achicar un poco esta barra. Esta barra se achica con esos 3 puntitos que están vertical acá, y se pincha y se desplaza hacia el lado que ustedes deseen, en este caso hacia la derecha. Y aquí están las preguntas. Y como le dice ahí, son, de un poco para que la puedan ver bien. 7. La primera pregunta, me imagino que la pueden leer bien. ¿La ven bien? ¿Sí? Despierta, muchachos. ¿Sí o no? ¿Se lee? Sí. Sí, profe. Sí, perfecto, ya. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿qué hombres con una edad entre 30 y 40 años han tenido un accidente sin tiempo perdido en el área de Chancao? ¿A qué se refiere con sin tiempo perdido? Muchachos, ¿a qué se refiere con sin tiempo perdido? Voy a volver a la hoja, la primera, accidentado. Acá, ¿qué significa sin tiempo perdido? Vamos a agrandar un poco para que lo puedan ver mejor. Darío Muñoz, ¿qué sería sin tiempo perdido? Darío, ¿estás? No está Darío. Vamos a dejarlo indicado acá que no está. Bien, Javiera. Exacto. Darío dice que no está, no está, no está, no está. Vamos a dejarlo ausente al tiro. Darío, no está.
No respondió. Darío. Acuérdense que este asunto va sumando puntos al final del semestre. Ya, es importante estar presente. Ya, Darío Muñoz. Bien, efectivamente, Javiera, lo que dice ella es que no tiene horas perdidas. Así de simple, sin tiempo perdido, es que no tiene horas perdidas. Y la cosa mira aquí al lado. Ahora, se utiliza el concepto de STP, CTP. STP, como dice, es sin tiempo perdido. Y CTP es con tiempo perdido. Es un término que se ocupa ya, en algunas mineras para decir que se perdió tiempo o no se perdió tiempo en un accidente de producción. Hay que tener bien claro, cuando hay un accidente, ustedes tenganlo bien presente, siempre hay dos cosas que se consideran. Primero, la persona. Aquí en Chile, y hoy día, es la persona. Si usted tiene que tomar a la persona, o tomarla, o tomar las acciones que corresponda, llamar a quien corresponda, ya, si usted lo pueden llevar a alguna parte, de forma rápida, también lo pueden llevar, etcétera. Preocuparse de que la persona tenga la atención que corresponda. ¿No? Por ejemplo, me tocó una vez donde las personas estaban excavando y chocaron con una línea de solución y la pincharon y el líquido saltó hacia los lados, le llegó en la cara a dos trabajadores que estaban mirando y estaban sin lentes de protección, una serie de fallas que hubo y obviamente ahí tuvieron que partir a unas duchas que hay, o sea, básicamente una calle de agua que hay, donde nos tuvieron que mojar un rato para que botaran la solución y sobre todo no le cayera ni en los ojos ni en la boca. En la boca no era tanto, pero los ojos más peligrosos. Eso es lo que no. Ahora, cuando son más graves, por ejemplo, un accidente mucho mayor, hay que dejarlo ahí, no hay que llegar y moverlo. Y tienes que llamar quizás a una ambulancia, que son unidades que existen dentro de la minera y en algunas empresas más grandes también existen. Pero esa es la primera acción que se tiene que tomar, que es la parte humana. ¿De acuerdo? Antiguamente eso no existía. Hace ya varios años, sí, es prioridad, sobre todo en las mineras. Quien haya trabajado o tenga un pariente que trabaja en minera, en la gran minería sabe que es así el asunto. Y está, como le digo, el con tiempo, perdón, y está la otra parte, que era una la parte humana y la otra la parte productiva, que también hay que considerarla, si no hay que dejarla de lado. Y es ver cuánto tiempo voy a perder producto de este accidente. El tiempo que se deja de trabajar, se deja de producir. Por eso se llama sin tiempo perdido, con tiempo perdido. Pero también hay una situación especial, que es un con tiempo perdido, que es más delicado. Y ese se le llama un fatal, cuando hay un fallecimiento. ¿De acuerdo? Es mucho más grave, sucede mucho más a lo lejos, y también involucra una cierta cantidad de horas perdidas, que pueden ser muchas. Como el fallecimiento de un fiscal, se cierra, se investiga varios días. Eso significa que un proceso podría estar cerrado fácilmente unos 3, 4, 5 días, mientras se hace una investigación. Y eso son horas que se van considerando. Entonces, cuando usted tenga un accidente, hay que considerar dos cosas. Una, la parte humana, y otra, la parte productiva. No se deja de lado. Antiguamente se consideraba solamente la productiva. Es decir, cuando se construía, por ejemplo, una represa, un edificio, hay un accidente, moría alguien, pasó mucho en Estados Unidos, sobre todo cuando están construyendo la represa Hugh, creo que Hugh, claro, la represa Hugh, estaban los trabajadores ahí colgando, picando, les caía una piedra encima, morían, lo sacaban, inmediatamente colocaban a otro. Y el que moría, bueno, lo llevan a cierto lugar, generalmente un hospital, para que certificara que haya fallecido, se revisaba la familia y listo, chao. Eso era antiguamente, en el siglo pasado, a principios de 1900 más o menos. Hoy día ya eso no es así. Si hay un accidente, se suspende toda la operación necesaria. Y acá en Chile. Puede ser que en otros países sudamericanos
todavía la seguridad no sea tan relevante. Es decir, más o sea, lo que es la prevención, todavía está muy en segundo plano. Y acá en Chile también en algunas empresas más pequeñas también pasa. Pero igual, de todas maneras, cuando hay un accidente grave, igual se suspenden las actividades. Por suerte hoy día sí se considera. Ahora, la idea es que los fatales sean en lo posible cero. Y se logra, en la minería por lo menos se logra que los fatales, los accidentes con consecuencias fatales, sucedan una cada 2 o 3 años, más o menos. En un sector, no estoy hablando de una minera, podrían haber, no sé, 5 mineras juntas y que haya uno. Entonces, 5 en los últimos 2 años, por ejemplo. A mí me tocó el año 2011, 12, pero fue, a fines 12, casi comenzando el 13, ¿ya? Donde en diciembre fue, donde hubo un fatal en la minera Gaby. Y el otro accidente fatal pasó el 2014, creo, exacto, pero fue en otra minera. Es decir, transcurrieron 2 años y hubo 2 años, claro, 2 años y un poquito más, y hubo 2 accidentes. Cuando tocó ese asunto, pero no fue en la misma minera, fueron diferentes. Fue muy comentado porque fueron demasiados. Bien, el asunto es que tenemos 3 cosas acá: sin tiempo perdido, con tiempo perdido y fatal. Sin tiempo perdido, obviamente no hay horas perdidas. Con tiempo perdido hay una cierta cantidad de horas. Por ejemplo, tú estás en una máquina y te pegaste en un dedo, te quedó moreteado. Eso normalmente no es con tiempo perdido, ¿no? Por ejemplo, vos te cortaste. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice el supervisor: oye, te cortaste el dedo o te quedó un moreteado, te quedó un machucón por ahí, anda al poli, que llaman, policlínico, o al lugar donde te pueden hacer curaciones, ¿ya? Y mientras tanto, otro trabajador te está reemplazando, o tú mismo. Dice: oye, ¿sabes que me corté? ¿Me puedes ver la máquina mientras tanto yo voy y vuelvo? Ya, perfecto. Pero la máquina o el proceso sigue funcionando. No hay tiempo perdido. En cambio, si en vez de hacerte una pequeña herida en un dedo, simplemente te rebanaste el dedo o se fracturó el dedo, ahí sí hay un tiempo perdido porque tiene que llegar a todas las personas que correspondan, entre ellos el prevencionista, el supervisor de área, etcétera, ¿ya? Suspenden el trabajo un rato, se llena a la persona para la atención primaria, después se le llevará, no sé, para un hospital, ¿ya? Para hacer las cuestiones más definitivas, pero mientras tanto, hay un tiempo que se suspende para analizar qué fue lo que pasó, breve obviamente, y que no vuelva a ocurrir. Generalmente hay algunos retos para algunas personas: oye, ¿por qué no pasó? Al supervisor sobre todo: oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no lo hizo? ¿Ya? Y luego de un tiempo se sigue con el trabajo, porque no fue obviamente un accidente tan grave. Como le dije, el fatal ya es mucho más grave. Es con tiempo perdido, pero mucho más grave. Y hay una investigación legal. ¿Bien? Entonces aquí nos pedían que dejáramos visible, lo que querían ver era todas aquellas personas que habían tenido un accidente sin tiempo perdido, que tenían una edad entre, y ahí se me olvidó, entre 30 y 40 años. Hombres entre 30 y 40 años que hayan tenido un accidente sin tiempo perdido en el área de Chancao. ¿Cómo hacemos esto? Volvamos a nuestra hoja. Primera, activamos el filtro. ¿Cómo se activa el filtro? Ya les dije, puede hacerlo a través de la forma más común que lo hacen las personas, es aquí en inicio, estamos ahí, se vienen acá, pinchen ahí. ¿Se dan cuenta que aquí tiene el ordenar, que es separado, toda esta parte de esas tres? Y aquí tiene el filtro. Y pinchen eso. Fíjense lo que va a pasar con los casados. Se activaron esos botones. Y esos botoncitos también aquí adentro tienen el ordenar. Ya, por eso le digo, siempre lo incluyo acá. Tenemos acá uno que esto es tipo texto, no es numérico, por eso a veces es tipo texto, y a veces estas cosas. Tenemos por ejemplo, el apellido, también es texto, la misma cosa, ordenado de A a la Z, todos los textos aparecen así. Cuanto es numérico, ahí dice ordenado de menor a mayor. Numérico.
Y si es fecha, lo que le decía anteriormente. Pinchan ahí, de la más antigua a la más reciente, y todas las fechas ahí, todas las opciones, que son hartas, y tienen el resumen del año. No tenemos información de enero, no tenemos información de septiembre a diciembre. Solamente de febrero a agosto. Y si yo pincho acá, en cualquiera de estas, me debería aparecer la cantidad de días que tiene datos acá. ¿Ya? No todos los días tuvieron información. Por ejemplo, antes del 15 no hubo ningún accidente. Fueron después. Ya, ahí tendríamos eso. Entonces tendríamos las tres formas de, pero tenemos una forma de activar el filtro. Insisto, de esa forma, y lo podemos desactivar exactamente igual. Pinchamos ahí. Esa es la más común. Hay otra que también lo ocupan algunos, pero menos, es ir a la hoja de datos y pinchar. Pero fíjate que yo estoy dentro del conjunto de datos. ¿De acuerdo? Si yo me ubico fuera, por ejemplo, acá, ahí estamos, y voy y filtro, me va a salir este mensaje porque no hay datos para filtrar. Pero asegúrense ustedes que están dentro de los datos, no importa dónde, el encabezado, por acá, por allá, no importa. Alguien me dice, ¿qué pasa si yo estoy ahí? ¿Se filtrará o no? Está la celda vacía. Pincho, e igual lo acepta, porque mira hacia el lado. Tiene encabezado, tiene datos hacia abajo, tiene hacia los lados. Así que funciona igual. Y aquel lado, obviamente, ahí también funcionó, considero se del lado. Pero ya una columna más en blanco, no puedo. Por eso yo les dije antes, asegúrense de no tener columnas ni filas vacías. Tenemos acá, filtramos, conecta, y se desactiva igual. Se puede activar ese, como ustedes quieran. La otra forma que yo ocupo es con el teclado. Como yo le dije, control mayús L. ¿Se activa? Se desactiva. A mí me gusta más rápido. El asunto es que alguien decir, es que no me acuerdo cuál letra era. No importa, pues ven aquí y ahí te dice, si tú te colocas encima, te va a decir, ahí dice, control mayús L. Si es que se olvida alguna vez. Ya. Ahí lo tenemos activo. Y aquí podemos empezar a hacer los filtros. Por ejemplo, me decían que fuese hombre. Y si vengo acá y seleccionamos sexo masculino, por lo tanto yo desactivo la F. Es mucho más simple. Desactivando la F, me queda solamente el masculino. Eso es una forma. Y me va a quedar ahí. Solamente los M. Si lo quiero desactivar, fíjense que aquí tomó ya, el icono que yo le había dicho que era de filtro. Y me dice qué filtro es. Igual a M. Llego acá y lo puedo borrar este filtro. Si quiere que sea sexo masculino, se desactiva. También lo podrían hacer por esta vía. Acá. Podrían escribir M. No importa si minúscula o mayúscula. Y fíjense que aquí la F desapareció. Queda solamente el M. Acá estamos y es lo mismo. Equivale a exactamente lo mismo. Y la otra que podrían hacer es ir por acá y colocar que sea igual a M. En este caso, como una sola letra, podrían que sea igual a M, o que comienza con M, que contiene M, que termina con M, da lo mismo porque es una sola letra. ¿De acuerdo? Y ahí lo tendríamos listo. El primero. Luego me dice que la edad esté entre los 30 y los 40 años. Esa es la edad. Venimos acá y alguien podría deseleccionar, es decir, desmarcar todo y empezar a marcar cada uno hasta llegar a los 40. Y eso, si ustedes lo hacen en una prueba, ya le voy a bajar harto puntaje porque es sumamente ineficiente. Y si lo hacen trabajando, posiblemente también lo van a retar porque es muy ineficiente. ¿Cuál es la forma? Dice por acá. Y aquí yo busco, ¿qué es lo que es entre? Entre significa que sea mayor o igual a y además menor o igual al otro valor. Pero fíjense que acá, por suerte, yo tengo un entre, aquí. Y me aparece esta ventana, la que yo le había dicho anteriormente. ¿Se acuerda? A forma automática aparece esta ventana y aquí dice, ya sale listo, es mayor o igual a y menor o igual a, pero lo puedo modificar a lo que yo quiera. Y ahí se va a transformar en un filtro personalizado. ¿De acuerdo? Fíjate que dice auto filtro personalizado, ya aparece. Así.
pero me aparece por omisión esto. Entonces, si me dicen que sea entre 30, mayor o igual a 30, y menor o igual a 40. Eso es un entre. Y ahí lo tienen. Fíjense, todas las edades que están acá son entre 30 y 40 años. Si ustedes lo miran acá, perdón, hay una pincha, están todas activadas, menos la que está entre 30 y 40 años. Perdón, están todas activadas porque estoy usando este, que está ahí. Ahí lo dice. Entre. ¿Bien? ¿Qué más me dice? Que sea sin tiempo perdido. Sin tiempo perdido sería un tipo de accidente STP. Y STP, yo puedo venir acá y puedo colocar la S. O podría colocar la T. Si coloco S, solamente me queda STP. Pero podría partir por la P. Si coloco P, solamente me queda STP y STP. El fatal no tiene P. Así que no quedaría. Si yo coloco, por ejemplo, la letra T, las tres la tienen. El CTP, el fatal y el STP. Si yo coloco T, va a ser lo mismo. Van a quedar los tres. Entonces, en este caso, quizás lo que más me conviene es colocar S. Si ustedes quieren, colocan TP. Pero está de más. Un S no estaba. Ese equivale al contiene. Fíjense. Contiene. Acepta y quedan todos los STP disponibles. Lo último que piden es que sea del área de Chancado. Y como yo no sé cuál es el área de Chancado, vengo acá a los tres puntitos que están aquí, o por esta fecha que apuntan acá al lado, puedo venir al área, lo busco. Chancado es 2. Así que me devuelvo a mi primera hoja, y colocamos área 2. Un 2 no, fíjense, y listo. Y ahí tienen todo el conjunto de datos listo. No es mucho, son poquitos. Vamos a alejar un poco para que ustedes lo puedan ver. Ese conjunto de datos es. Y este es el resultado. Si ustedes logran hacer una prueba, eso es lo que yo quiero que ustedes entreguen. ¿De acuerdo? Por favor, no vayan a hacer esto, que mucha gente lo hace. Toma esto, lo copia, control C, fíjense, lo seleccioné, control C, crean otra hoja, ¿ya? En otro lado. Supongamos aquí con el signo más. Después lo voy a borrar. Y lo pegan. Y aparecen los datos. ¿Cuál es el problema? Que aquí no me salen los filtros. Entonces, para mí, que estoy evaluando, si ustedes saben o no saben filtro, esto no me sirve. Y tendría 0 puntos. Lo contrario, lo que tengo acá sí me sirve. Y lo puedo evaluar perfectamente. Así que si ustedes me entregan esto, está bien. Si ustedes me entregan esto otro, así, tal cual, no sé cómo lo hicieron, 0 puntos. Ya, mucho cuidado con esa cosa. Ahora, laboralmente hablando, aquellos que estén trabajando, saben que si ustedes le piden un filtro, pueden entregar esto, pero muchas veces les conviene mejor sacar una copia de esto y entregarlo por separado, solamente lo que te pidieron, eso. Entonces tú dices, ya, estos son los que, y tú le colocas aquí al lado, estimado jefe, estos son los datos que puede encontrar. Listo. Esto de estimado jefe son muy a chupa media, pero no importa. ¿Ya? Y ahí tienen, eso para laboralmente está correcto. Ustedes le enviaron solamente lo que le pidieron, laboralmente hablando. Pero para yo evaluarlo, esto no me sirve lamentablemente. Así que cuidado con eso. ¿Ya? Eliminamos. Voy a eliminar la hoja esa que creé. Botón derecho en la pestaña, eliminar. Sí. Listo. Vamos a la hoja número 1. Ahí está hecho y respondido la pregunta. Vamos a la número 2. 2. La van a empezar a hacer ustedes. Liste las mujeres que trabajaron en contratista Ecolix S.A. que han tenido accidente en el segundo trimestre del 2015. Para esto, para que lo puedan responder, primero deben entender qué es lo que es trimestre. Ustedes tienen que tenerlo claro. Cuando estén trabajando se habla de trimestre, ya, de mes, de año.
Semestre, generalmente no se habla tanto. Ya, puede ser, pero no se acostumbra. Uno está más acostumbrado desde el punto de vista académico, de hablar primer semestre, segundo semestre. Sí se habla, pero menos. Generalmente uno habla de trimestre. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un trimestre? Ustedes tienen que saberlo. Catalina, Torrejón, ¿qué es lo que es un trimestre? En un par de palabras nomás. Cata, ¿estás? 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses de un 3 año. meses. Eso, 3 meses contiguos, ¿cierto? Es decir, de corrido. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos trimestres tenemos en el año, Fernando González? Gonzalo, ¿estás? Gonzalo Fernández no está. No está Fernando González. Le está jugando tenis. González. Ya, Javier, Erazo, 4. 4. Ya, ¿cuántos, Nicolás? ¿Cuántos cuatrimestres tiene el año? ¿Cuántos cuatrimestres tiene el año? 4. No, pues. Cuatrimestre. ¿Qué significa cuatrimestre? No sé, nunca he escuchado eso. ¿Ah? No lo he 4 meses. escuchado eso. Cuatrimestre. ¿Qué significa cuatrimestre? 4 meses. 4 meses. Por lo tanto, en el año va a tener 3. Esas cosas son pequeñas, algo usted va a decir, son insignificantes, sí, son insignificantes, pero deben tenerla y manejarla bien. ¿De acuerdo? Como prevencionista, deben manejarla bastante bien. No se caigan en esos detalles. ¿Ya? Cuatrimestres, trimestres, usted lo van a manejar, se lo van a preguntar, oye, pues, ¿me voy a entregar un informe del último trimestre? Hay trimestres calendarios. ¿Cuáles son los trimestres calendarios? Enero, marzo, el primer trimestre, el segundo trimestre sería abril, junio, y así sucesivamente hasta el último. Y están los trimestres móviles, que generalmente dicen, oye, el trimestre móvil fue, por ejemplo, marzo, abril, mayo, que se van moviendo un poco, pero los calendarios son los típicos. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es el segundo trimestre del año 2015? ¿Qué meses serían? Yo necesito ver los accidentes, contratistas de Colix que han tenido accidentes, voy a modernizarlo porque 2015 ya está medio antiguo, pero según ustedes, ¿qué mes se abarca el segundo trimestre? Abril, mayo y junio. ¿Cuánto? Abril, mayo y junio. Exacto, abril, mayo, junio. ¿Ya? Inmediatamente. Quien tenga duda, es cosa que mire un calendario y se da cuenta justamente que el segundo trimestre es abril, mayo, junio. Suena, insisto, trivial, pero no lo es tanto. ¿Ya? Entonces, basado en esto, vamos a listar las mujeres contratistas de Colix que han tenido un accidente el segundo trimestre del 2015. Vamos a la hoja número 2, no la vayan a hacer en la 1, porque ahí está la primera pregunta respondida. Vamos a la 2. Activamos el filtro. Lo van a hacer ustedes. Ya, veamos, ¿quién lo va a hacer? Ania. Ania, ¿estás? Sí, sí está. Sí, estoy. Ya, perfecto. Hagamos entonces. Está activo los filtros, ya los activé. Apliqué control mayús L. Para mí es más rápido, tú lo puedes hacer a tu manera. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Acuérdate que dice las mujeres que han tenido un accidente, perdón, mujeres de la empresa Ecolix, ¿ya? Que han sufrido un accidente en el segundo trimestre de 2015. ¿Cuáles serían los campos que tendríamos o las columnas que tendríamos que activar, que filtrar? Fecha. Ya, fecha. Pero me hablo con un tono de seguridad, no de preguntas. Ya, ¿qué hacemos acá? No sé. Acuérdate, repito, mujeres de la empresa Ecolix que han sufrido un accidente durante el segundo trimestre del año 2015. Habría que ver abril, mayo y junio. Perfecto, marcamos, desmarco todo y colocamos abril,
mayo, junio. Al marcar esto, asume completo todos los días que contiene el mes. ¿De acuerdo? Si tú quieres sacar algún día, por ejemplo, el día 5, ya no vas a tener el ticket. ¿Qué es lo que vas a tener? Abril primero. Ahí, el 5, ahí desactivamos, ya tienes un cuadrado. Y eso significa que dentro de ese hay algunos que no están marcados. ¿Ya? Eso significa. Pero lo puedes cambiar rápidamente acá. Ninguno, todos, ¿ya? Y si tú entras a marcar uno, te sale un cuadradito. Bien, ahí estaría entonces, desmarcamos todo, sería marzo, abril, mayo. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos bien. Profe, ¿no Profe, sería sería abril, mayo, junio. Abril, mayo, junio, tiene toda la razón. Sería abril, mayo, junio. Desactivamos marzo, abril, mayo, junio. Ahí estamos. Gracias. ¿Qué más? qué más? ¿Las mujeres solamente? Eso, las mujeres. Sexo Femenino. femenino. Una F me basta. Listo. Mujeres que pertenecen al contratista Ecolix. El contratista también hay. Habría que buscar el contratista, ¿cierto? Vamos al contratista y empezamos a buscar. Parece que está en orden alfabético, salvo el primero. Están todos los otros en orden alfabético, así que Ecolix debería estar por acá. Ahí está. 16. Ahí lo pueden ver ustedes. Ecolix. Vamos a nuestro hoja de pregunta y tendríamos que filtrar el número 2. Ojo, pero como puse 2, aquí me aparecen todos los que contienen un 2. ¿Se dieron cuenta? Entonces, en realidad, lo que me conviene es desactivar todo. Y no se lo cortaría exactamente. Puedo haber hecho desmarcando todo y ha marcado solamente el 2. Y aceptamos. Y ahí tienes las mujeres que han sufrido un accidente. Y no dice nada más. Dice solamente lo que preguntaban. Mujeres lo tenemos listo. Contratistas lo tenemos listo. Que han tenido un accidente. No dice de qué tipo. Solamente un accidente. En el segundo trimestre del año 2015. Por lo tanto, esa sería la correcta. Así Profe, es. ¿por qué 2? ¿Ah? Porque ¿Por qué un 2? el contratista, perdón, que me equivoqué. Muchas gracias. Era 16. Eran 16. 16. Ahí está. Ahí sí. Ahí estamos. Ahí sí. Exacto. Gracias a todos los que me dijeron, la Maca y otros más que me corrigieron. Bien, eso ya, ahí lo tendrían. Y ese trabajo que les estoy mostrando ahora es lo que ustedes frecuentemente van a tener que hacer. No es rarísimo, todo lo contrario, es muy, muy frecuente, aparte de otro análisis, obviamente. ¿Qué otro más? Vamos a la pregunta siguiente, la número 3. Ya. Les doy un segundo para que lo puedan hacer. Un minuto. Será el 9:27. Corre tiempo. Llevan 15 minutos, 15 segundos, ¿verdad? Tengo que descartar. De hecho, ya debería estar listo. Ya 30 segundos. ¿Ya lo hicieron? ¿Alguien terminó? Sí. Bien, sea muy simple. ¿Cuáles han sido los accidentes con consecuencias fatales? Es suficiente, ya llegué un minuto, esto para segundos nomás. Vamos al número 3. El número 3, tenemos acá, activamos control mayús L. Y me voy acá y coloco o activo solamente la F o fatal. La forma más fácil es colocar aquí una F. Fatal. Y han habido 5.
5, insisto, este es un ejercicio nomás en la vida real, acá en Chile, en la minera, esto es un desastre, ¿eh? 5 en un año es mucho. Estoy diciendo 5 accidentes, no estoy diciendo 5 víctimas, porque en un accidente pueden fallecer 1, 2, 3, 4, depende. ¿Ya? Si una camioneta, un bus, una vez un choque entre buses, bueno, obviamente la cantidad de fallecidos a veces es mayor, una camioneta que se volcó, fallecieron 4 personas al tiro. Se desmoronó una pila, se desmoronó una pared de tierra, aplastó como a 3 personas, los 3 fallecieron. Entonces, en realidad, este asunto es puntual. 5 accidentes en un año es un desastre. Pero insisto, esto es solamente como ejercicio, no es real. ¿Ya? Y estas cosas se van a pedir típico con urgencia. Oye, me voy a reunión, tenemos reunión típico los días lunes, reunión de seguridad. Parte el administrador de contrato y el prevencionista, téngalo seguro. Parte el administrador de contrato y el prevencionista, siempre. ¿Ya? Yo lo veo en el caso minero, que es como más extremo, pero se puede dar en cualquier otra empresa. Y día lunes, reunión, 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, parten y tenemos que ya la cantidad de fatales que han existido. O necesitamos saber los números accidentados con tiempo perdido del último trimestre. Te lo van a pedir así, pero ya, que nos vamos. Están las camionetas encendidas ya. Tú tienes que llegar al computador rápidamente a hacerlo. Y no es difícil hacerlo, pero tienes que tener la práctica. Al principio, la primera vez, obviamente van a estar muy nerviosos, pero después se acostumbran y ya no es tanto, es muy simple. Vamos a la número 4. Agrego una hoja sin querer. Bien, la número 4, ¿qué dice? Se desea conocer todos los datos de una persona accidentada con tiempo perdido de quien solo se sabe que es hombre de nombre Carlos. Aquí algunos me hacen la objeción, me dicen, pero profe, es obvio que si es Carlos, es hombre. Sí, de acuerdo, pero igual háganlo con esos datos, ¿de acuerdo? En este caso puede ser obvio, en otros casos no, ni tanto, porque por ejemplo hay nombres como Daniel, Alex, que tú no sabes si se puede aplicar para hombres o para mujeres, indistintamente. Además pueden haber errores de datos, tipiados. Así que en este caso repetimos esto. Hay el lixiviación, podría haber inmediatamente qué código tiene el área de lixiviación. Lixiviación es el área 1. A todos los chancados, por si acaso no saben, es la molienda donde se muele a chancacazo, mírenlo así. ¿Ah? Donde se mueven las piedras, entran los molinos y hay una bola grande y la van moliendo, la van dejando cada vez más pequeñitas. Después la tierra vienen rocas enormes. Esa es la molienda y ahí está el chancado. El lixiviación es cuando todo el material que se saca se deja depositado en un sector con un pequeño cerro, enorme, estoy hablando de, puede tener de largo 1 kilómetro, 2 kilómetros, generalmente 1,5 kilómetros. ¿Ya? Y de alto, normalmente si son dinámicas, eso es como cercano a los 10 metros de altura. Y de ancho, es equivalente a una cancha de fútbol, más o menos, debe ser como 100 metros de ancho. Imagínense tremenda mole de tierra que hay. Ahí se deposita todo el material ya molido, ya pasó esta parte, molido, y se empieza a extraer el cobre a través de un proceso que se llama lixiviación. Eso es básicamente un término muy antiguo, griego, la palabra lixiviación, que es extraer, en cierto modo, antiguamente, en la época de los griegos, extraían ciertos líquidos de frutas, ya a través de pisarlas, como lo hacen con el vino. Acá la diferencia está en que la tierra está y tú colocas líneas de goteros, igual como en el campo, ¿ya? Y empieza a gotear, pero no es agua, es un ácido sulfúrico diluido en agua, bastante suave. Si tú lo tomaras como un limón, no se recomienda tomarlo obviamente porque es altamente corrosivo, pero si tú lo tomas un poquitito, se te cae algo, no es tan grave, te juegas en la boca y listo, que queda como un limón, a eso me refiero. Y ese líquido lo que hace es mojar superficialmente la pila, que le llaman, entonces zorro, y por decantación va bajando y va sacando el cobre, ese tomo como que va lavando la piedra, la va
lavando, va sacando el cobre y por debajo, a través de un sistema de drenaje, ya sale el líquido con el cobre. Y ahí se va a otro proceso. ¿Ya? Se llama el proceso de concentrado SX. Bien, entonces ahí hemos dicho que lixiviación es el 1. La pregunta era, hombres, un individuo, por palabra, una persona, nombre Carlos, entre 40 y 45 años, que trabaja en el área de lixiviación. A veces tú no tienes todos los datos. Podrías decir, ¿por qué no me dieron el root mejor? ¿Por qué no lo tienes? O el apellido. Oye, todos lo conoces como Carlos. De acuerdo, pero ¿y cómo se llama en realidad? Dicen Carlos, pero en realidad no sé, parece que es Roberto Carlos se llama. O José Carlos. Hay mucha gente que usa su segundo nombre. Y, mucha gente no sé, y el apellido no tengo menor idea. ¿Y qué edad tiene más o menos? No sé, se parece a mí, de tener unos 40, 45 años. Así empiezan a hablar. Entonces hay que empezar a recopilar esa información y buscarlo. Vamos al número 4, aquí está. Se dice que es con tiempo perdido. Entonces activamos. Ya, y vamos haciéndolo inmediatamente. ¿Quién me va a ayudar esta vez? Francisco Ramírez. Ya, profe. Dime, te escucho. El clase de accidente con tiempo perdido, pero Con tiempo perdido, perfecto. Con tiempo perdido. ¿Pero es con tiempo perdido o podría ser fatal? no con tiempo perdido. O sea, el Y fatal. es con No, tiempo no. perdido también. Entonces tendría que estar el ticket con fatality con tiempo perdido, ¿usted dice? Entonces sacamos el STP. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Por si acaso. Mira, hay un fatal, ¿viste? Sí. ¿Qué más? La edad, Ya la edad. entre 40 y 45. Perfecto. Entre 40 y 45. Bien. ¿Qué más? El sexo, El sexo ya. hombre, Hombre. Lo voy a dejar el sexo para después, ¿te parece? masculino. Ah, sí, ¿Ya? Después lo vamos a dejar. Vamos a colocar el sexo, lo vamos a dejar para después. ya. ¿Ya? Acá vamos a colocar el nombre, ¿te parece? Sí. Ya, ¿cómo colocamos el nombre? Por el nombre que salía de Carlos salía. Ya, ¿y dónde lo buscamos acá, cada uno? No, podría colocar Carlos. Este es un ¿Mm? contiene, Carlos, fíjese. Carlos. ¿Ya? Carolina. El único Carlos. Carlos. Bien. Aceptamos. Y nos queda el único. ¿Por qué nos fuimos por este rango? Si tú sacas este, lo voy a sacar solamente, voy a eliminar ese, me queda lo mismo. Si yo elimino este que tú colocaste, me van a aparecer todos esos. Solamente esos dos. Y no, lo voy a dejar ese. Y aquí voy a colocar, fíjate acá, me aparecen varios más. Cuando yo eliminé el CTP, solamente el CTP, me aparecieron muchos más. Mira el rango de datos, está. Entonces, si tú colocas Carlos acá, ya no es solamente un Carlos, son varios Carlos. Y es más, si yo elimino este por ahora, no te preocupes, después lo voy a volver. Y me voy por acá y busco los Carlos. Carlos. Fíjate que aparecen los Carlos así al principio, pero también está Carlos al final. Y también está el Carlos entre medio, porque hay una persona que tiene 3 nombres. Entonces este es un contiene, equivale a usar este contiene. Así que está bien lo que estás haciendo. Volvamos a lo que tú habías dicho anteriormente. Ahí está la edad, ahí está CDP. Solamente nos faltaría ese, es Carlos que ya hemos dicho, Carlos Alberto. Ahí está. Es ese, y lo identificamos inmediatamente y nos dice que pertenece al contratista 20, y ni siquiera fue necesario el área. Si tú quieres lo puedes dejar, pero no es necesario. ¿Ya? Pero sabemos ya que pertenece a este contratista y tenemos el root. Dato importante. Entonces, esos son los datos que tú tienes que obtener rápidamente. Muchas veces obtener información rápida. Muy simple. O sea,
El 5. Liste los accidentes con tiempo perdido que ha tenido el contratista Geovita. ¿Por qué? Porque tengo la duda, este contratista ha tenido muchos accidentes y hay que ver si se le mantiene el contrato o simplemente caduca. Cuando tú tienes muchos contratos, muchos accidentes, perdón, te viene una advertencia verbal y después si persiste el problema, te caduca en el contrato. ¿Ya? Tú tienes que salir inmediatamente, y eso lo he visto en la práctica. Es decir, el contratista hasta aquí no me llegó, se va. Se va, no, y tiene que venir otro. Entonces aquí tengo que saber el contratista Geovita, ¿qué es lo que es? Vamos a ver, contratista Geovita. Sigamos buscando acá. Ahí está. 24. 24, ¿ya? Problema número 5, a la hoja número 5. Acá está. Activamos. Contratista 24. Vamos a ver cuántos accidentes ha tenido y de qué tipo. Hartos. Ese es. He tenido de todo tipo. Ya. Veamos acá en las preguntas. ¿Qué más nos pedían? ¿Listo? Ahí está. Era todo. Eso es lo que nos pedían. Solamente que fuera Evita. Es decir, Tiempo perdido, profe. Y con tiempo perdido. ¿el contigo perdido era? Contigo, sí. Gracias. Contigo perdido. Entonces aquí sacamos el STP o dejamos el CTP, como quiera. ¿No? Y esos han sido los accidentes que ha tenido este contratista. Y esto sí puede ser real. ¿De acuerdo? Hay contratistas que son muy buenos, muchos, la mayoría son muy buenos, respetan las normas, pero otros son más locos. Y se da la situación que sufren muchos accidentes. Y eso solamente por descuido. Y ahí el prevencionista es fundamental. Acuérdense que el prevencionista creo, estoy casi seguro, que en las mineras es el lugar donde tienen mayor autoridad. Si un prevencionista dice esto no se hace porque es peligroso, no se hace. Venga quien venga a decir lo contrario. Así que la autoridad que se tiene ahí es grande. Y yo te lo digo, he estado en cuántas mineras, en Chucky, Escondida, Gaby, Spence, y te podría decir que en todos lados lo mismo. ¿No? Eso significa que de repente tengas que pelear con un administrador de contrato, un superintendente. Lo siento, pero primero la seguridad. Y con eso siempre se la sacan. ¿Ya? Primero la seguridad. Y ya frente a eso, no puede ser mucho. Los demás. Así que la universidad tiene mucha autoridad en las mineras. ¿Ya? Porque también la responsabilidad es muy grande. Así que esta cantidad de accidentes, ojo, pasa por el administrador de contrato y el prevencionista. Son los primeros en un accidente grande que llaman. El administrador de contrato, el prevencionista y después el supervisor. Son los tres que ponen ahí en la pared. ¿Ya? Y le van a disparar a ellos. Puras preguntas, los bombardean con preguntas. Número 6. Se necesita saber cuáles son las constructoras cuya razón social es sociedad anónima. Entonces aquí, ¿a qué hoja me voy? Ya no me puedo ir a la hoja accidentados. No sirve. Porque los contratistas están en la hoja contratista. Entonces, así que esta hoja número 6 que habíamos hecho, por si acaso la eliminamos, no nos sirve. Y el filtro lo vamos a realizar acá, en esta. Bien. ¿Cuál sería el filtro que tendríamos que hacer acá? Constructoras que sean sociedades anónimas. Entonces tendríamos que hacer, ¿de qué tipo acá? ¿Qué filtro? ¿Quién me ayuda? ¿Contiene? ¿Ah? ¿Contiene? Perdón, no escucho bien. Que el filtro sea contiene. Es Ya, contiene, dice. Y de otra forma, ¿podrían hacer? Piénsenlo. ¿Y qué tendríamos que hacer por ahí? poner SA. SA. ¿Así? O sea, S mayúscula, punto A mayúscula, punto.
Exacto. Ah, yo lo coloqué con minúscula, solamente, no de Contreras, solamente para demostrar que también funciona. Pero es verdad, es con mayúscula, es una sigla, ¿ya? Así que está correcto, es con mayúscula. Pero con minúscula también funciona. ¿Ya? ¿Qué más? Contiene SA. ¿Nada más? No. No, ojo, son constructoras y no todas son constructoras. Ah, ya. Entonces tienen que contener SA y además, y, no el O, el I, ya ejecute muy rápido, vamos de nuevo, contiene y debe ser o contener, ¿qué cosa? Constructora. ¿Constructora? Constructora. Constructor. Porque puede ser construcciones. Ah, ya. Entonces puede ser constructoras, construcciones. Entonces, para aumentar, colocamos solamente construct. ¿Puede ser construct? Sí, hasta ahí. Perfectamente hasta ahí. Construct. Y ahí tendríamos todas las que son constructoras. Construcciones y montajes SA, constructoras BDS SA, constructoras Belfi SA, constructora Petromac SA, Ecomin SA, empresa constructora Belfi SA, que no necesariamente tiene que ser exactamente igual a la de arriba, ojo, de meter el root. Pueden ser los mismos dueños, pero tienen dos empresas distintas. Y Ingeniería y Construcciones Incolor SA. Y ahí tendrías respondido a la pregunta. La 7. Y esta ya es un poquito más difícil, ¿o no? Veamos. Genera un listado con todos los accidentados que tengan tiempo perdido durante el mes de marzo del año 2015. O, escuchen bien, o, sin importar las horas perdidas, ahí me comí una, hayan ocurrido durante, o haya ocurrido durante el mes de julio del mismo año. Esta es una A, no es una N. Haya ocurrido durante el mes de julio del mismo año. Si nosotros nos escribimos aquí al lado, ¿qué me están pidiendo? Son dos sentencias. Ojo, son dos. ¿Cierto? ¿Cuáles son? Primero, que sea los accidentados. Crear un listado de todas las personas accidentadas que tengan tiempo perdido durante el mes de marzo del año 2015. Esa es una. Y luego tenemos la otra, que haya ocurrido durante julio. La primera, ¿a qué equivale? Significa que haya tenido tiempo perdido. Es decir, que haya sido CTP o fatal, ¿cierto? Fatal. Y además, que sea durante marzo. El año, todos sabemos que hay solamente información del año 2015. Si ustedes quieren lo pueden dejar, pero no es necesario. Y luego viene esta otra parte. Después de lo que dice, sin importar las horas perdidas, haya ocurrido durante julio del año 2000, durante julio, pero durante el mismo año. ¿Qué significa eso? Que tendría que ser STP, CTP o fatal. Y además, punto y coma, no. Y además, que sean julio. Y esto es un STP. ¿Cómo lo haríamos? Aquí se puso un poco más difícil. Miren, les voy a mostrar cómo lo haría alguien. ¿Quién de ustedes ha usado filtro? Díganlo, no lo voy a interrogar ni nada por el estilo, solamente para saber. ¿Quién de ustedes ha usado filtro alguna vez? ¿Ninguna? Yo, pero muy básicos. Perfecto. ¿Te has enfrentado a una situación de ese estilo? No, no es de Es más eso. o menos un filtro algo rebuscado, es complejo. No. ¿No? ¿Javier? Javier Erazo dice que ocupado situaciones de estilo. Mire, fíjese esta situación.
¿Cómo lo resuelve la mayoría de las personas hoy en día? Te digo, cómo lo resuelve la mayoría de las personas, estoy hablando más del 90% de las personas. ¿Ya? Perfecto, Javier tampoco. Lo hacen de la siguiente forma. Lo hacen en dos pasadas. Hacen un filtro para ese, hacen otro filtro para este y los juntan al final. ¿Ya? Eso es lo que hacen. Toman esos dos y los juntan. Entonces, yo voy acá al 7, la hoja 7, y vamos a filtrar. ¿De acuerdo? Tomamos esto y hacemos un filtro, un autofiltro. Esto es autofiltro. Ya, ¿qué me dice el primer filtro? Que sea con tiempo perdido. Es decir, acá voy a sacar todo lo que sea STP, fuera. Porque necesito con tiempo perdido. Ahí tengo un fatal todavía. Y que haya ocurrido durante el mes de marzo. Si vengo acá, saco todo y dejo solamente marzo. Ahí estamos. Y ahí tengo el conjunto de datos. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué hacemos? No, Javi. En este caso, ya tenía creada la hoja anteriormente. Usé la hoja número 7. Así que no se va a necesitar una nueva. Todas las hojas las creamos al principio. De la 1, la 1 ya estaba. Pero hasta la número 7 la creamos al principio. Si no la tuviera, tendréis que crearla. Ahora, tenemos esto. Este es el primer criterio. Voy a tomar todo eso y me lo llevo para otro lado. Seleccionamos todo esto. A todo esto, ¿cómo pueden seleccionar todo rápidamente? También pueden usar control, si es que no me equivoco, control E. Si es que no me equivoco, déjame ver. Sí, control E. ¿Recuerdan que ustedes pueden seleccionarlo así con el mouse? Control mayor hacia el lado y hacia abajo. También el otro día, control E. Ahí tienen la selección. Control C. Los copio. Y me lo llevo a otra hoja. Ahora sí, Javi crea una nueva hoja. Solamente para este nuevo filtro. Los pego acá. Solamente los datos. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Voy a ir al final. Para pegar el resto aquí abajo. ¿Qué voy a pegar? Lo voy a añadir. ¿Por qué? Porque solamente marzo. Con tiempo perdido. Entonces, ahora, estos datos se pudieron haber hecho en la misma hoja aquí, pero queda muy desordenado. Por eso creé una nueva hoja. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, digo, Javi, tienes razón, si preguntaba si había que crear una nueva hoja para dejar este resultado en particular, sí, tiene toda la razón. Bien, tenemos eso, el primer filtro, escape. Voy a sacar ese filtro, ¿de acuerdo? Y voy a hacer el segundo filtro. Este era el primero. ¿Cuál era el primero? El que indicaba acá, ese. Ahora vamos a hacer este otro. Hicimos para marzo, con tiempo perdido, ahora voy a ir para julio. Vamos acá a julio, y esto ya debería considerar sin tiempo perdido, ¿cierto? Fíjese, seleccioné la 3. Fíjese lo que va a pasar acá. Cuando yo filtro, me queda ese embudo. Yo voy a colocar las 3. Y la sacó. Porque yo, al agregar tercero, equivale a haber eliminado el filtro. No era necesario el filtro, en pocas palabras. Es decir, acá en la pregunta, cuando te dice eso, esto es igual, todo eso es igual a colocar simplemente Julio. Me quedo con ahí sí. Todo esto es lo mismo que yo coloqué simplemente Julio. Porque son los 3 datos que tengo, man. STP o fatal. Así que no era necesario decir eso. Por eso decía, sin importar la hora perdida. El sin importar significa que no me importaba la columna tipo de accidente. Solamente me interesa el mes de julio. Entonces yo vengo acá y solamente filtro por el mes de julio. Y ahí tengo segundos datos. Voy a copiar lo mismo, pero sí lo he encabezado. ¿Ya? Desde ahí hasta allá, hasta abajo. Control, me voy a la otra hoja y lo voy a pegar aquí abajo.
Voy a dejar por ahora, al principio, una línea en blanco, ¿ah? Para que se note bien. Y aquí solamente julio. Julio, y hay STP, CTP, hay de todo. Acá. De todo. ¿Ya? ¿Habrá un fatal? No sé. Pero hay de todo acá. ¿Bien? Es solamente del mes de julio. De hecho, hay un fatal ahí. Ahí está. Y todo es de julio. El cambio, lo que está aquí arriba, todo es de marzo. Pero aquí hay STP y fatal, nada más. No hay STP. Busque un STP y no existe. Ninguno, viste, hay fatal, pero ningún STP. Y ahí estaría listo. Eliminemos esa fila. Control menos. Hacia arriba. Y está todo reunido. Y ahí lo tienen. Así lo hacen la mayoría de las personas. ¿Bien? ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Es conveniente usar este método? Dependiendo. Depende de los datos. En este caso particular, se podría usar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, en primer lugar, del mes de marzo y del mes de julio. No hay posibilidad de que se cruce información. Pero se puede dar el caso en que hayan algunos datos, no es esta situación, pero en otro, y donde cumple la primera condición y cumple la segunda. Por lo tanto, el resultado acá, ese dato va a estar duplicado 2 veces. Va a cumplir la primera condición, se va a copiar. Va a copiar la segunda, se va a copiar. Insisto, no es este caso. Aquí no pasa, porque son meses diferentes. Pero en otras condiciones se podría dar. Y ahí usted va a tener duplicidad. Entonces, a veces, usar este método que lo ocupa mucha gente, muchísimas veces, no es el mejor. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Usar filtro avanzado. Si insisto, este ya no me serviría. Saco el filtro. Listo. ¿Y cómo hacemos filtro avanzado? Bueno, lo hacemos de la siguiente forma. Entre el autofiltro y el filtro avanzado, en realidad la similitud es bien poca. Lo único en común es que ambos filtran, pero la técnica de usarlo es diferente. ¿Ya? ¿Me dicen hasta que llegamos a la clase? Se me olvida. Hasta las... 10. Veamos. ¿Hasta qué hora es? A las 10. 10, ya, ok. ¿Cómo hacemos un filtro avanzado? Filtro avanzado que, insisto, muy poca gente las maneja. Gracias, querido. Es de la siguiente forma. Lo primero que tienen que hacer ustedes es copiar los campos, las columnas, los nombres, los encabezados que les interesa. Los encabezados que les interesa. ¿Podrían copiar todo? Sí, podríamos copiar todo esto. ¿Dónde? Aquí al lado. Generalmente nos lo deja al lado, por ahí, más o menos. Es lo primero que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Pero no es necesario copiar todo, solamente lo que les interesa. Entonces, tener todo esto en realidad no es necesario. ¿Cuál sería lo necesario? Veamos, dependiendo de la pregunta. Me piden, según esto, tendría que ser el mes y la columna tipo de accidente. Son los dos que están involucrados, ¿cierto? Sobre todo en la primera. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es dejar solamente el tipo de accidente. Es decir, todo esto no es necesario. Fuera. Podríamos dejar ese y el mes. Sería eso. No importa que el área vaya, no se ocupa para nada, pero importa. ¿Lo podrían eliminar? Sí, lo podríamos eliminar, pero si lo dejan ahí, no afecta. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pensar lo siguiente. Esto tiene que ser CTP o fatal y marzo. Y la de abajo es básicamente julio. O si lo quieren leer completo, STP o fatal y julio. Es decir, en forma horizontal, en la misma fila, se unen con un I y entre filas se unen con un O.
Porque tiene que ser una o la otra, no ambas. No puede ser, no puede haber nada que cumpla ambas. Entonces voy a colocar la fecha. La fecha de inicio tiene que ser marzo, la primera, ¿cierto? ¿Cómo colocamos la fecha marzo acá? Tendría que colocar, no voy a poder usar la función mes, por si acaso, si alguien lo piensa, o darle formato a la fecha para que quede como mes, tampoco, no. Hay algunos que hacen es convertir esto y darle formato mes, solamente mes, y después preguntas por el mes acá, no, está malo. ¿Ya? Porque acuérdense que siempre el formato no sirve de nada, siempre se busca el valor. O sea, la única forma sería que ustedes generaran una columna adicional y usaran la función mes o texto para sacar el mes y después preguntar acá por mes. Pero se puede hacer de otra forma. Tendría que ser mayor o igual a 1 del 3 del año 2015. ¿Ya? Y además, debo decirle que tiene que llegar hasta el 31. ¿Se acuerdan? Tiene que estar entre el 1, es como un entre el 1 de marzo y el 31 de marzo. Entonces aquí yo debo colocar 31. ¿Y dónde coloco 31? Les recuerdo, en la misma fila se unen con un I. En diferentes filas se unen con un O. ¿Dónde yo puedo colocar 31 de marzo? ¿En qué celda? ¿En qué celda, muchachos? Benjamín, ¿En esa? ¿en qué parte podríamos hacerlo? Esto, ¿dónde lo podríamos dejar? Benjamín, ¿dónde podemos dejar el 31? Ahí, Abajo del 1. acá. 31 del 3 de 2015, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, yo no. ¿Por qué no? Porque yo les dije, en la misma fila todos se unen con un I. Y hacia abajo se unen con un O. Entonces yo estoy aquí considerando todas aquellas fechas mayor o igual que el 1 de marzo o sea menor o igual que el 31 de marzo. Si usted lo mira después de vista lógico, eso tomaría todo el año, porque es un O. Por eso es importantísima la lógica. Eso no me serviría, porque cuando ustedes toman eso, acuérdense que un intervalo debe ser mayor o igual que tal cosa y menor que tal cosa. Por lo tanto, este valor no podría ir debajo, tendría que ir en la misma fila, en cualquier parte. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es colocarla en cualquiera. Puede ser aquí, podría ser ahí, pero ustedes quieran. Uno generalmente lo coloca al lado, por un asunto de orden. Pero insisto, podría ser acá inclusive. Lo voy a dejar ahí. Lo importante es que ustedes coloquen el nombre del encabezado que corresponda. Importantísimo. No vayan a escribirlo y le vayan a agregar un espacio, que lo más típico es que la gente le agregue un espacio al final y no se den ni cuenta. Y se ve igual, pero es un espacio. Si ustedes se vienen aquí al final, yo le agregué un espacio. No se nota. Ahí lo eliminé. Ahí sí, esto estaría unido con un I. Se lee de la siguiente forma. Fecha de incidente sea mayor o igual que 1 y menor o igual que el 31 de marzo. Eso es un intervalo. Y acá la clase tendría que ser CTP. Y si yo quiero colocar O, ¿cómo hacemos? Abajo. Abajo. Fatal, ¿cierto? Y ahí estaríamos listos. Leámoslos. ¿Cómo sería? El incidente sea en el mes de marzo, eso lo está diciendo, es decir, mayor o igual que el 1 de marzo y menor igual que el 31 de marzo, y además sea CTP o el uno principal, más separado con coma, las comas son importantísimas acá, sea fatal. Te lo escribo.
¿Ya? O sea, primero, esto se lee como un mes de marzo, un I, así que sea marzo, y, ay, se le pongo gallito, ¿eh? Y sea CDP, coma, o sea fatal. Aquí creo que la coma va después de la O, así que no me equivoco. Estoy aquí, estoy errado, es acá. O. ¿Ya? ¿Estaría bien eso? Estaría mal. Estaría mal, porque va a ser solamente en marzo para CTP. Pero fatal no va a considerar el mes. Puede ser cualquier mes. Si usted lo hace tal cual, acá, no va a funcionar. Y miren, lo vamos a comprobar. Tomamos ese, voy a hacer que aparezca esto. Bien, estoy dentro del rango, me voy a datos. Aquí sí tengo que venirme a datos. Me voy a filtro avanzado. Aquí sí estoy en filtro avanzado. Y me aparece esta ventanita. En esta ventana, lo primero es, lo voy a dejar, voy a hacer el filtro aquí mismo o lo voy a hacer en otro lado. Lo puedo sacar una copia del resultado y dejarlo en otro lado dentro de la misma hoja, no en una hoja diferente, dentro de la misma hoja. El rango, bueno, yo estaba dentro y ya está, listo. Rango de criterio. Normalmente el rango de criterio está vacío. Rango de criterio, yo lo que debería hacer es colocar esto, considerando los encabezados, ojo, y bajo, y abarco todo. Y luego, por seguridad, para que no duplique, le colocamos esta. Solo registros únicos. Es decir, si hay algún registro que se repite, lo elimino y dejo uno solo. Aceptamos. ¿Y qué va a pasar? ¿Tenemos fatal? Claro, tenemos fatal. Tenemos, fíjense, todo marzo, está perfecto. Sin marzo. CDP. Perfecto, perfecto. ¿Qué va? Aquí hay un fatal. Aquí hay un fatal. Pero aquí tenemos un problema. Fatal es de agosto. Y aquí arriba, esto es fatal. De marzo, está bien. Pero este es de mayo. Y pasa casi lo mismo. Aquí queda la fila en azul. O están ocultas. Se ocultaron. ¿Qué pasó? No cumplió lo que yo quería, que fuese solamente marzo. Porque hay algunos que son de otros meses, sobre todo los fatales. Digo, no sobre todo, los fatales pueden ser de cualquier mes. Y eso pasa, ahí tenemos un problema fatal, que voy a sacar los filtros, vengo aquí arriba, y donde dice borrar, borro el filtro, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja cuando tú haces filtro aquí mismo, tú lo puedes desactivar después. El problema es que a fatal le falta la fecha, hay que indicarle qué mes. Entonces, lo que tendríamos que hacer es esto, copiarlo aquí abajo. Y ahora sí lo va a leer como marzo CDP o, porque cambió de fila, marzo fatal, que es lo mismo que te digan que sea marzo CDP o fatal. Y ahí tendríamos la primera recién hecha. Y aquí sí funcionaría. Si ustedes vuelven acá, vuelven a aplicar filtro avanzado, lo mismo que el rango este no cambió, sigue siendo lo mismo desde 1 hasta O3. Manejamos eso, aceptamos y ahora todo es mes de marzo. Busquemos un fatal, por ejemplo. ¿Hay algún fatal por acá? Creo que ninguno. Hay un fatal, pero el fatal es de marzo. ¿Está bien? Y ahí está todo. Todo el mes de marzo, solo con tiempo perdido. ¿Ya? Ahí está. Ese es lo que hay que tener presente cuando usted hace un filtro avanzado. Que hacia el lado se lee con un I y hacia abajo se lee con un O. Y si es necesario, hay que repetirlo. Te digo que muy pocas personas ocupan los filtros avanzados. La gran mayoría no lo utiliza. En la práctica, ¿qué es lo que quiero que hagan ustedes? Siempre traten de hacerlo con autofiltro.
porque son más simples y porque todos lo entienden. ¿De acuerdo? Es lo primero. Son más simples, más rápidos y todos lo entienden. Y si ustedes ven que los criterios a utilizar son muy complejos, ahí sí recién recurren a filtros avanzados. Entonces en la prueba, como yo quiero que ustedes lo hagan igual cuando trabajen, yo voy a evaluar si ustedes primero intentaron hacerlo con autofiltro y si no funciona con autofiltro, usen los filtros avanzados. Es decir, con esto evito de que ustedes me hagan todo con filtros avanzados. Porque hay gente que todas las preguntas las responde con filtros avanzados. Y hay algunas preguntas que se pueden hacer con autofiltro. Así que, si ustedes me hacen algo que podían hacerlo con autofiltro, lo hacen con filtro avanzado, no estaría bien. ¿Ya? Solamente cuanto se requiera. Y está, ojo, que aquí tenemos el primero, falta el segundo. ¿Y el segundo cómo sería? Tiene que ser el mes de julio. Es decir, lo mismo, que sea mayor o igual que el 1 del 7 del 2015, 15, y el 15, ahí sí, y tiene que ser menor igual, y hay gente que no se acuerda cuánto es el último día del mes, así que le enseñan trucos. Usted no se acuerda cuánto es el último día del mes, no sabe si el año bisiesto, no es bisiesto, si tienes 30, 31 días, lo mejor es que coloquen el día siguiente, el 1 de agosto del año 2015. Pero, ojo, yo no coloco igual, obligo a que sea antes. Es un pequeño truco para evitar acordarse de cuál es el día anterior. A veces uno no se acuerda de eso. Eso es julio. Julio. Claro, eso es julio. Y acá, ¿qué coloco? ¿Qué debo poner ahí? Nada. Ahora, ¿alguien lo podría hacer? Sí, tenía que colocar STP, CTP, fatal. Las tres opciones. Pero tendrían que repetir esta. Aquí. Pero, les digo de antemano, no es necesario. Porque están las tres opciones. Por lo tanto, lo pueden dejar vacío y se evitan estas dos. Es el más corto. Y ahí sí tendrían esto. Lo vamos a copiar a otro lado y lo voy a comparar con el otro resultado para que se den cuenta que es exactamente lo mismo y ahí los dejo libres. Ya, porque ya me pasé un minuto. Vamos a generar una copia. ¿De acuerdo? Ya no lo vamos a copiar aquí mismo. Una copia. ¿Dónde lo vamos a copiar? Tiene que ser aquí. No puedo ser en otra hoja. Así que temporalmente lo voy a dejar acá. Registros únicos. Aceptamos. Y ahí está. Entonces, ahora aquí tengo aquí. Tomo todo esto. Control X. Lo voy a cortar. Me lo llevo a la otra hoja. Y lo voy a pegar aquí al lado. Lo pegamos. Control X. La otra hoja. Ahí lo pegamos. Y la cantidad de registros deben ser exactamente lo mismo. Y no son lo mismo. Porque, perdón, me equivoqué. Un error. Un error, perdón. Debería ser lo mismo. El error fue el siguiente. El error es el siguiente. Que esto lo vamos a eliminar. Hacia arriba. Listo. El error es el siguiente. Cuando hice el filtro avanzado, hice todo bien, copié. Lo vamos a copiar aquí al lado. Pero el problema es que el rango lo considera solamente hasta la fila 3, no considera la última fila. Por eso me dejó el mes de julio fuera. Si quiere hasta 4. Para que me considere esa fila. Y ahora sí. Vamos a dejar aquí al lado. Y ahí están. Y ahora tomamos todo esto. Al final, control X. Lo voy a estar, segunda hoja. Y ahí lo voy a pegar. Y si lo vemos, ahí coincide exactamente la misma cantidad de filas. Esta es por el método antiguo. Es decir, con autofiltro en 2 pasadas. Y este con el filtro avanzado con una sola pasada. ¿Ya? Ya, muchachos. Eso era lo que yo le quería decir. Este es el filtro avanzado. Y el filtro avanzado,
para que ustedes me dejen filtro basado, me tienen que dejar esto. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Esa es la respuesta. Y después si me lo dejan aquí o me lo dejan en otra hoja, no hay problema. Pero lo fundamental es que ustedes los criterios. Si no están los criterios, no está respondida la pregunta. ¿Ya? Ya muchachos, no le quito más tiempo, me imagino que tienen más clases. Lo único que le voy a hacer es una consulta, pero solo a veces por WhatsApp. Necesito recuperar una clase con ustedes, porque hemos perdido demasiadas clases. ¿Qué día pueden? Rápidamente. Yo puedo viernes completo, sábado a la mañana. No me digan que sábado a la mañana porque ni siquiera se tienen que levantar, por la misma cama pueden estar. Voy a hacer, insisto, el viernes completo, sábado a la mañana, miércoles y jueves antes de las 5 de la tarde. ¿Qué me pueden decir ustedes? Yo por lo menos creo que el miércoles tenemos Miércoles, clase Igual, en la profe, tarde. porque tenemos las clases a las 3:50. Podría ser en la mañana si no tienen problema los demás. Ni un problema. Yo le voy a mandar por WhatsApp y hacemos una clase recuperativa este miércoles, ¿les parece? ¿Ya? Ya. Porque acuérdense Ahí. que la próxima semana es vacaciones y la subsiguiente, el lunes, también es vacaciones. Es decir, perdemos todo el lunes ya al tiro. ¿Ya? Ya, yo le confirmo entonces, por correo y por WhatsApp, que hacemos esta clase el día miércoles en la mañana. Yo creo que tipo 10 de la mañana para que no se levanten tan temprano. ¿Ya? Ya, jóvenes, que estén muy bien. Cuídense a estudiar, queda muy poco. Adiós. Adiós. Chao, profe. Chao, chao a todos. Chao, profe. Chao.